Director de la Unidad de Inteligencia Financiera de México, Santiago Nieto, en el seminario sobre la violencia y paz organizado por el Colegio de México, ha señalado que empresas en Panamá vinculan a García Luna con Medina Mora. Que no se nos olvide tampoco el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y exprocurador general de la República, Medina Mora, porque, y fíjate que lo voy a citar textualmente, dice Santiago Nieto: nosotros llegamos a Genaro García Luna con la investigación de Medina Mora. Aseguró que agentes de la DEA, cito textualmente, abro comillas, me dicen que busquemos la relación entre Genaro García Luna y Medina Mora, que después se pelearían al inicio del sexenio de Felipe Calderón. Y sigue la mata dando, déjame ponerlo de esa manera, querida Anabel. Bueno, pues sí, Vicente, definitivamente el tema de Medina Mora es importante, porque en su momento fue, como sabemos, el primer procurador general de la República con Felipe Calderón, y es a él a quien le llegan las primeras declaraciones ministeriales de narcotraficantes, donde involucraban directamente a Luis Cárdenas Palomino, Gerardo Garay Cadena, Facundo Rosas Rosas y García Luna. ¿Quién le habrá ordenado a Medina Mora no dar trámite a estas informaciones? ¿Fue él de mutuo propio? ¿Fue el presidente Felipe Calderón? El tema es que, y yo abundaría un poco más, realmente el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera ha hecho un trabajo muy importante y bueno, no solo es una red financiera que llega a Eduardo Medina Mora, sino también involucra a Luis Cárdenas Palomino y a Ramón Pequeño, porque de una u otra manera estos cuatro personajes, Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño y Eduardo Medina Mora, utilizaban empresas, al menos una de las empresas era similar en el esquema de ellos, era la misma, me refiero, en el esquema de ellos para el lavado de dinero. Y me parece que es ahí donde es un punto importante de aportación fundamental de las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera para la Fiscalía de Nueva York, seguramente. De hecho, habrá que recordar que el 2 de octubre pasado, el fiscal mandó un nuevo escrito a la Corte diciendo que ya eran 189,000 documentos de pruebas en contra de Genaro García Luna, 189,000 y todavía lo que se acumule hasta el 7 de diciembre y lo que se acumule hasta que se fije finalmente la fecha del inicio del juicio. Además, en este documento están diciendo que todavía están esperando que les llegue información de otros países sobre empresas y cuentas bancarias de este hombre, Genaro García Luna. Anabel, rascarle un poquito a este tema, porque dice Santiago Nieto que la Unidad de Inteligencia Financiera encontró empresas constituidas en Panamá que relacionaban a Medina Mora con García Luna. Cito textualmente: nosotros encontramos entonces la red de corrupción de una empresa constituida en Panamá en 2005 y que empezó a operar hasta 2011 y que tenía ganancias por 3,600 millones de pesos, y otra empresa que era de García Luna, además de dinero enviado a Letonia, Tel Aviv, Panamá y Estados Unidos para pagar el nivel de vida de García Luna. Anabel, el crimen organizado reflejado, enquistado en las altas esferas del gobierno de México. Cuando hablamos de crimen organizado, cuando hablamos de narcos, cuando hablamos de estas cosas, pensamos en la sierra, en el Triángulo Dorado, en Tamaulipas, qué sé yo. Pero lo que está diciendo Santiago Nieto, con dinero que se envía a Letonia, Tel Aviv, Panamá y Estados Unidos, me suena pues a cualquier película de esta de la mafia rusa o de la mafia italiana, bueno, en este caso la mafia mexicana, y desde las altas esferas del poder. No olvidemos que el exsecretario de Seguridad Pública está acusado, es el primer secretario de Estado mexicano acusado en Estados Unidos por narcotráfico y que hoy ya está a la puerta de un juicio que sin duda alguna será incluso más importante que el juicio contra el Chapo Guzmán, porque
yo te puedo decir el nombre de la empresa a la que se refería Santiago Nieto por las fechas que tú me estás señalando, y es la empresa Numbaf. Es una empresa creada por los Weinberg, esos empresarios que le ayudaban a Genaro García Luna a mover su dinero por el mundo, y de un colombiano llamado Nathan Weinzer. Estas personas, a su vez, estarían conectadas con otros importantes lavadores de dinero, porque la información que yo he obtenido hasta ahora es que estas empresas no solo le ayudaban a García Luna, sino a otros personajes importantes vinculados a la política mexicana al más alto nivel. Por eso te estoy señalando que, número uno, las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera son muy importantes, y número dos, que el juicio de Genaro García Luna salpicará a muchos, a Genaro García Luna en su vida más íntima, más privada, y a la de sus cómplices no solo los policías que ya mencioné, sino todo lo demás círculo, no solo que lo protegió, sino que de una u otra manera pusieron también sus recursos en las manos de estos círculos de lavado de dinero, porque el problema, Vicente, y esto para mí es fascinante, es un poco lo que ahora en particular estoy investigando, es justamente cómo se crean en el mundo diversas empresas fantasmas, porque no son empresas que realmente den servicios concretos, sino se dedican únicamente un poco a empresas fachada, que cuando tienen que simular, subcontratan otro tipo de empresas, pero en sí mismas, por sí mismas, no es que tengan empleos, no es que tengan nómina, no, etcétera, etcétera. Y estas empresas le dan servicio a todos, a los carteles, a los funcionarios corruptos, a los narcotraficantes como el Chapo, o a los policías narcotraficantes como Genaro García Luna. Entonces, ahí el núcleo, y me parece que es por eso tal vez que la Fiscalía de Nueva York también está excavando más en el caso de García Luna, porque pienso que saben que podrán encontrar los flujos subterráneos de un montón de dinero ilícito que corre de México al mundo, desde las altas esferas del poder, no solo del narcotráfico, sino de empresarios, de políticos y de muy, muy altos exfuncionarios que han encabezado nuestro país.